Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes, se acaba la semana. Se acaba la semana. Está lloviendo, se perfila que va a seguir lloviendo. Oí a Jean Suriel decir que hasta el lunes va a estar lloviendo. Va a estar lloviendo. Y se mantiene otra lluvia y el política domingo, también. que voy para Ocoa, se perfila también, hay pronóstico de que va a llover. ¿Ha llovido por Ocoa? Ha llovido. Porque en el Cibao ha llovido y ha sido uno de los problemas que está causando retraso en el rescate de los mineros. La lluvia. Bueno, de todas maneras, por cierto que el presidente estuvo ayer por allá y prometió... estuvo el senador de Bonao. Sí, pero el senador, bueno, tiene que hacer acto de presencia, claro. Como natural. Dice, bueno, a ver si me dejan llegar. Pero el senador debe ir, eso es lógico. Es parte de su sensibilidad. Y el presidente estuvo por allí porque, bueno, el presidente tiene mecanismos para poder contribuir, buscar algún elemento que pueda ayudar al rescate. Efectivamente, ¿qué prometió él? Mandarle para allá la tuneladora del metro. Sí, ya llegó. Entonces, sí, ya llegó. Entonces, mira, ese aparato se mete y, bueno, es el único aparato que puede meterse por Villamella y llegar a la universidad y seguir y llegar y se mete por abajo y llega lejísimo. Entonces, yo creo que esa es una forma y rápido que camina ese aparato. Sí, yo espero que pueda empezar a trabajar porque dice que no empezó a trabajar porque está muy húmedo el suelo. Entonces, y se puede derrumbar y crear problemas. Pero mira, por la tecnología, no sé, ellos están en un lugar, porque ellos han mantenido el ánimo alto. Han mantenido ánimo, se le está pasando alimento. Entonces, el asunto es, bueno, tú me dirás, ¿por dónde le están pasando el alimento? Yo no sé, hay dos entradas que han hecho unos pero huecos ahí. yo no sé cómo. Entonces, incluso diga que se habían mantenido también la estabilidad y el chequeo médico, yo no sé cómo, a distancia. ¿Cómo se le puede yo me hice la pregunta, yo también. ¿Y cómo se puede garantizar que hay una estabilidad médica o estabilidad del organismo? Lo que sí hay un especialista en dietética que está garantizando le dan que unas cosas que duran mucho y que además duran mucho y botan poco, porque también sería un problema. Sí, porque no puede estar expulsando demasiado. No, ensuciando mucho donde están, porque entonces exacto. Por un problema que vendría después. Bueno, pero el tema está, yo me hice esa pregunta, aunque ahora, después de la pandemia, digo una consulta vía ¿cómo se llama esto? Zoom. Sí, virtual. Que yo voy porque el médico te manda... Oye, a veces esos son excesos de los médicos, creo yo. Sí, claro que es una charlatanería eso, Danilo. Sí. ¿Cómo si a ti no te tocan y tú no le dices me duele aquí o me duele allí y entonces te toma la temperatura? Bueno, hay un mecanismo de que tú, pero esa es otra cosa, que tú te puedes tomar la temperatura y te toma una serie de cosas. No que te toma, es con unos aparaticos que te aplican y entonces con una especie de aplicación y entonces tú lo aplicas tú mismo y entonces, sí, está bien. Pero yo no creo en eso. A mí me resulta un poco... a mí no me gusta tampoco. Por eso, que la determinación médica de que están bien, que están estables. Pero ven acá, ¿cómo le pueden tomar la temperatura y saber? Yo no sé. Mira, hoy debemos conversar con Rafael Paz, que fue el director ejecutivo del Consejo de Hombres de Empresa, hombre ligado al sector empresarial y que en su momento fue candidato a senador por la capital por el Partido de la Liberación Dominicana. Él salió de allí, entendía que no estaba buscando mucha cosa allí, encontró en el camino algunas frustraciones o desengaños y desencantos y cruzóse para la fuerza del pueblo, que entiende, y fue a visitar al presidente Leonel Fernández, y entonces a partir de ahí asumió compromiso con ese proyecto político. Y está muy activo. Y está muy activo. Entonces con él debemos hablar, porque él está invitado y este programa es en vivo, está confirmado y todo.
Entonces, estamos esperando. Mientras tanto, bueno, vine hace un ratito de la funeraria, cumpliendo con yo los no he podido entrar. Familiares de una querida amiga de la familia y de la iglesia, Chifino, la Chifi, como cariñosamente la trataban todas las amigas de la iglesia, comenzando por mi esposa. Y después fui a cumplir con los familiares especialmente con Ernesto, su hijo, los familiares de Domingo Jiménez. Domingo Jiménez. Nuestro amigo. Un querido amigo, apreciado amigo, un hombre caballeroso, un ser extraordinario. Un ser humano extraordinario. Esa es la mejor descripción. Que en los mejores años de su vida profesional, política y demás, bueno, lo sorprendió una enfermedad, un cáncer. Una enfermedad letal. Letal, que acabó con su vida. Y entonces lo trajeron en el día de ayer al país y lo expusieron sus restos en el día de hoy. La funeraria, como es natural para una persona de sus condiciones humanas, de sus calidades humanas, estaba llena. Sí. Gente de todos los partidos, de su antiguo partido, el PLD. Allí vi a Melanio Paredes, vi a Segura, vi a mucha gente del PLD. Porque tú sabes que Domingo, aunque era un polemista aguerrido, nunca insultaba, no agredía, no hacía uso de términos inadecuados. Era una persona que se sabía manejar. Claro, caballeroso, sí, y un gran amigo de todo el mundo. Y ya dijimos el día pasado, y repito ahora, con él, con su ida, su partida, la política y la decencia en la política pierde un gran representante, porque así es. Fue un trabajador de la mejor forma, un trabajador de la política. Sí, un ejemplo del político decente. Exactamente. Y bueno, sus restos están expuestos durante el día de hoy, y había mucha gente, no había llegado todavía el presidente Fernández, que se decía que iba a estar presente, pero en el curso del día, no sé, es posible que ya haya ido, pero bueno, esa tenemos en el día de hoy. Ahí, Clime, tenemos cosas interesantes, pero uno debe comenzar por los cambios. Sí, que sorprendieron a muchos. Mucha gente esperaba que estuvieran más cerca del 16 de agosto. Sí, sorprendieron a algunos, pero realmente, como es natural, el presidente, como todos los presidentes, tiene su propio librito, entendió, y qué bueno que lo entendieran, que no tenía que esperar el 16 para hacer cambios. Comenzó temprano a hacer esos cambios en la administración pública. Algunos se han visto muy correctos, hay otros que no necesariamente se han visto así. Por ejemplo, el cambio o decisión que más ha llamado la atención, si se quiere, fue la del ministro de Educación, Roberto Fulcar, que se entendía, o se sigue entendiendo, que es uno de los hombres del presidente, si no el primero, el segundo, y si no junto con el primero. Incluso su designación en educación sorprendió, porque mucha gente daba por descontado que él era el ministro de la presidencia. Claro, justamente yo lo menciono en la columna, lo adelanto en la columna de mañana, el sondeo de mañana, que toca en el Listín Diario, y yo lo publico en otros digitales. Yo hablo incluso, planteo en el titular, Fulcar, el cargo equivocado. Sí. A pesar de que él es educador. Y no, y es un educador de alto nivel. Estuvo una vez como viceministro de Educación, creo que fue en los tiempos de doña Milagros Ortiz, estuvo allí. Entonces, por ser educador, lo ubicaron en el Ministerio de Educación. Pero fue un error, fue el cargo equivocado, porque en principio, como tú decías, se entendía que él, por el peso específico, el peso que él tenía, el peso político en ese proyecto. En armar el proyecto y en desarrollar campaña. Sí, armar el proyecto político de Luis Abinader, donde fue el jefe de campaña. Y era para los fines, hasta un punto, el número uno. Claro. De ese proyecto, cabeza de ese proyecto, armador de ese proyecto. Así es. Entonces después vino, una segunda persona en el camino,
apareció en el camino una segunda persona como armador también, pero ya armador del sector empresarial, del sector económico. A través de allí vino el respaldo de los Vicini. Estoy hablando de Lisandro Macarrulla, que venía del CONET, provenía del sector empresarial, y entonces él, Macarrulla, representante o colaborador directo, pieza importante del grupo Vicini, pasó a apoyar ese proyecto. Y desde temprano se le señaló, o lo señaló el jefe del proyecto político, Luis Abinader, como el jefe del gabinete. Sí. Entonces pasó a ser el jefe del gabinete en el proyecto, pero después pasó a ser jefe de gabinete también, en una especie de primer ministro, como el ministro de la presidencia. Y se entendía que es el cargo de Fulcar. Entonces Fulcar, el hecho de no estar, tú puedes tener mucha influencia, mucha incidencia con el presidente, pero si tú no estás al lado, como allá, el hecho de ser ministro de la presidencia, sí, no estar en Palacio. El hecho de no estar en Palacio significa ya perder una cercanía y un calor que marcar unas distancias. Y marcar unas distancias, que eso es significativo. En principio no se notan, pero a largo plazo, y no tan largo plazo, en el camino después se advierte que es así. Entonces eso ha pasado con Fulcar. Fulcar, y rubrico subrayo lo de el cargo equivocado, va a educación donde fracasa. Recordemos que educación es una especie, cito ahí, os digo que es una especie de caldera donde achicharra muchos titulares. Sí, más en el momento en que está. Por el tamaño, al margen del momento en que estamos, Danilo. Bueno, al mismo por el hecho de manejar el 4%, maneja, por eso pudiera decir, bueno, lo mandaron a la cartera que maneja más recursos. El problema no es solo de recursos. No es solo de recursos, lo mandan a una caldera, lo mandan a una institución conflictiva, a una institución grande que cubre el país entero y que maneja tanto presupuesto como el 4% del presupuesto nacional. Y entonces, al comenzar a lidiar allí, a lidiar con una serie de conflictos, de problemas y de intereses, bueno, pues Fulcar, mira que se maneja mucho interés, termina fracasando allí en esta institución, porque no por ser un buen educador se puede ser buen gerente y tener éxito administrativo. Entonces, hasta prueba en contrario, ahí está el fracaso de Fulcar. Acuérdate, Luis, que veníamos de la pandemia, que todo el sistema educativo pasó a un espacio virtual sin tener nosotros la experiencia, la experticia y las condiciones. Ya montar la plataforma virtual fue un problema grandísimo. Desmontarla aún más problema. El interés con el profesor, con los intereses económicos. Intereses en todos los sentidos, por todos los lados. El problema fue grandísimo. De todas maneras, ya se convertía esto en un dolor de cabeza para el presidente que no podía prolongar más. Incluso para alguna gente debió haberlo quitado antes. Pero se hacía muy duro. Fíjate que no lo dejan fuera, por lo menos le dan un premio de consolación y lo dejan como ministro sin cartera. Para lo cual tienen que mover o dejar sin posición a Yanila Vázquez. Que supongo que le buscarán. Le buscarán algo, pero mientras tanto la dejan fuera porque según la nomenclatura, según la normativa, no puede haber más de 3 ministros sin carteras. 3 ministros, entonces como a él, por una cuestión de la de la jerarquía dentro de ese proyecto político, no lo podían mandar para su casa. Además de que se hubiese visto de que lo necesita, el presidente Luis Abinader lo necesita. Incluso yo pienso que tanto él, porque es una pregunta que alguna gente se hace, o una suspicacia que tiene alguna gente, dice, bueno, pero hay muchos bueyes cansados ciertamente, pero estos no son bueyes cansados. El caso de Fulcar y el caso de Macarrulla son las dos figuras emblemáticas de ese proyecto. Uno en el contacto con los compañeritos de la base, en sentido general, el armador político, Fulcar, y el otro, el armador del proyecto del sector económico empresarial, con los Vicini a la cabeza. Entonces, sale o tiene que salir de esas dos figuras
para los fines entonces el proyecto se queda descabezado. Digo, no descabezado porque está el presidente de la República. En este momento el proyecto ha quedado un poco sin los pilares. En este caso sería el gobierno. ¿Por qué? Porque quién sabe si la estrategia es sacarlo de juego para que se encarguen del proyecto, de armar el proyecto del 24. Sí, de reelección. Vamos a ver. Bueno, ya nuestro invitado está por ahí. Vamos a la pausa y inmediatamente damos entrada entonces a nuestro distinguido invitado, Rafael Paz. Está con nosotros y con él en paz también. Vamos a hablar de muchas cosas. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez, siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. Bien, pues vamos a dar la bienvenida, como habíamos anunciado. Rafael Paz está con nosotros y con él vamos a pasar revista a la actualidad política, pero tiene uno necesariamente que comenzar con él, un hombre que viene del sector privado, pero bueno, a veces a alguna gente le toca el gusanillo de la política y la pregunta es, bueno, ¿por qué salir de lo que puede ser la tranquilidad del sector privado y meterse en esos berenjenales de la política, que a veces los que menos la entienden son los mismos políticos, o los que más se desencantan son los mismos políticos, por las traiciones, por los golpes bajos, por las ingratitudes, los sinsabores, las incomprensiones, las meteduras de pie, todas esas cosas? Bueno, yo creo que usted se sintió en alguna medida, no voy a decir frustrado necesariamente, pero desengañado. Comenzó por la puerta alta, ancha, porque vino a una candidatura por la plaza importante como el Distrito Nacional, candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana, pero no duró mucho tiempo allí. Entendió, como entendí yo y mucha otra gente, bueno, el país entero casi lo entendió, que allí no había muchas cosas que ir a buscar y que allí había muchas cosas dañadas, cosas cuyos daños no se ha dado explicación todavía. ¿Por qué se le hizo ese daño tan innecesario al pueblo? ¿Por qué se habló tanta mentira al pueblo? Y entonces, cuando uno ve esas cosas, dice, bueno, por ahí ni voy a pasar, y si estoy adentro me voy a salir. Al presidente Fernández una vez, por ejemplo, el doctor Castillo le recomendó, sálgase de ese estercorero, y se tuvo que ir de allí.
donde había estado por muchísimo tiempo. Toda una vida. Toda una vida al punto de llevar a ese partido por primera vez y 3 veces al poder. Pero bien, bienvenido Rafael Paz. Gracias Luis, qué placer estar aquí, qué placer saludarles. Es una muy buena ocasión. Bueno, es una pregunta que tiene muchas dimensiones. Yo diría que la respondería de la siguiente forma. La política, cuando se conduce por los caminos incorrectos, tiene la capacidad de quitarle la tranquilidad a los espacios más sosegados de la vida nacional. Si la política no funciona bien, si el Estado no marcha por el camino correcto, esa tranquilidad propia del sector privado se pierde. Pero se pierde también en las escuelas, en los sindicatos, en los sectores populares. Se pierde la paz social. Se pierde la paz social. Entonces, todo aquel que tenga un compromiso con el futuro, el desarrollo del país y con la paz social, tiene que hacer vida activa en la política. O sea, no ver las cosas y criticarlas desde fuera, estar adentro. Exactamente. Entonces, estar adentro y con un proyecto. Correcto, y con una visión sobre todo. Con una visión, máquina. ¿Usted tiene esa visión? Yo tengo una visión que he ido construyendo, que he ido fortaleciendo, y mi propósito siempre ha sido construir un espacio político serio sobre la base de las ideas, del conocimiento. O sea, que estaba en el sector privado, pero tenía una venita política o inquietudes que se canalizan a través de la política. Tener una visión es sumamente importante. Correcto. Yo estoy convencido de que República Dominicana es un país que, si se toman las decisiones correctas en los próximos 15 años, entrará dentro de una fase de desarrollo que lo convertirá en, sin duda alguna, la principal economía de la cuenca del Caribe, ¿verdad? De Centroamérica. O sea, que podríamos ser el hub del Caribe de verdad. Definitivamente. Sobre todo si trabajamos y tenemos la visión de a largo plazo, porque aquí siempre estamos, la visión corta, el cortoplacismo, de ahora para ahorita. Es lo que generalmente ha primado. El inmediatismo. El inmediatismo. Y por eso te dice, y entraste por la puerta ancha. Yo entré por las puertas estrechas, por las que no entra nadie. Y por eso gané unas primarias en el Partido de la Liberación Dominicana a 3 figuras fundamentales de ese partido. A Roberto o sea que yo Salcedo, me equivoqué, porque no fue por la puerta ancha. Si hubiera sido por la puerta ancha, se la abren, pero aquí no. No, aquí yo tuve que batallar y lograr 56,000 votos y entrar en los sectores populares olvidados y abandonados por las cúpulas partidarias, sobre todo en la plaza del Distrito Nacional, a la Sursa, a Gualey, a Guachupita. Y mire que hemos visto sus movimientos en esos sectores, pero había la impresión inicial de que a usted lo había llevado la cúpula de ese partido, que era lo que hacía, y fíjese que estamos hablando de ese partido todavía, pero bueno, la cúpula lo había llevado allí, porque era la cúpula la que decidía todo allí. Mire, yo creo que, a mí no me gusta hablar mucho del pasado, pero yo creo que las cosas hay que ponerlas claras. Usted solamente tiene que ver quiénes apoyaron a quiénes. Roberto Salcedo recibió el apoyo de Miriam Cabral, de Alejandro Montaz, de Simón Lizardo, de Gustavo Sánchez, del Pidio Báez, de Héctor Mojica. Todos los cuadros fundamentales del danilismo. Lo nombraron ministro sin cartera y le dieron una responsabilidad en el tema de seguridad ciudadana para que pudiera proyectarse a esa posición. Y yo creo que eso quedó lo suficientemente claro. Pero además, si hablamos de Pidio, de Gustavo, gente con base popular. Correcto. Y los principales cabezas de lo que era en aquel momento la corriente del que es hoy presidente de ese partido en el Distrito Nacional. Claro. En el caso de la otra corriente fundamental en el Partido de la Liberación Dominicana, su candidato era José Manuel Hernández Peguero, compañero, que recibió el apoyo de esa corriente. En el caso nuestro, hicimos una campaña de cara a la gente. Hicimos una campaña moderna, utilizando redes sociales, marketing, invertimos en la campaña, nos movimos, en vez de estar buscando el apoyo de las cabezas de los sectores, nos fuimos abajo, a la base, a la dirigencia comunitaria, a la dirigencia deportiva, cultural, a aquellos que tenían años sin ser tocados de manera directa. Y ese vínculo, ese trabajo, ese dinamismo,
en 46 días nos dio una victoria resonante que nos convirtió en el candidato a senador de lo que era en ese entonces la principal organización política de la República Dominicana. Después no recibió el apoyo, habiendo ganado la primaria, no recibió el apoyo entonces de la cúpula, el calor, no lo recibió. Es que nosotros siempre hicimos una política de cara a la gente. Usted solamente tiene que ver las fílmicas. ¿Quién estaba conmigo? Mi equipo de trabajo. Claro. Los que siempre estuvieron conmigo, jóvenes, profesionales, y los que se fueron el día que salí de esa organización y vinieron con nosotros, más de 750 dirigentes que formaban parte, o que forman parte de lo que era el proyecto Rafael Paz. Una visión de desarrollo de la ciudad. Están en la Fuerza del Pueblo. Y hoy están en la Fuerza del Pueblo y ya hemos formado una cantidad importante de direcciones medias en el Distrito Nacional. Hemos venido a dinamizar la organización, a colaborar con el liderazgo que ya se había establecido, porque al final venimos de la misma familia todos, somos conocidos de mucho tiempo. Y de la mano del presidente Leonel Fernández, que es el líder indiscutible y próximo presidente de la República, presidente del partido, hemos estado activando el Distrito Nacional. Y hoy la Fuerza del Pueblo se consolida como una de las dos fuerzas principales en el Distrito Nacional de manera indiscutible. Lo he visto hasta lavando cabeza. Y vi que alguna gente le criticó como que eso era una frivolidad extremista, que era pasarse de contento. Eso, pero como usted dice que tiene una visión, yo supongo que eso es parte de una acción estructural. Bueno, pero también usted me ha visto hablando del metaverso, de las criptomonedas, de la necesidad de establecer una política migratoria definida, de una acción internacional a favor del interés nacional. Me ha visto hablando de economía naranja, proponiendo un plan de resiliencia económica para poder generar las divisas necesarias para que la República Dominicana pueda enfrentar la crisis económica que estamos viviendo. Y me ha visto está llenando el discurso, más bien el vacío de un discurso que no se tiene. Correcto, y me ha visto planteando propuestas relacionadas a la seguridad ciudadana con un proyecto que tenemos que se llama Blindar DN y abordando los temas de interés nacional. El tema del empleo, el tema de la delincuencia, el tema económico en sentido general, de la inflación. O sea, nosotros nos hemos preparado para manejar las distintas dimensiones de lo que es un liderazgo público y contribuir al esfuerzo de la Fuerza del Pueblo de recuperar, digamos, la estima mayoritaria del pueblo dominicano como fuerza política y conducir un gobierno a favor de los grandes intereses nacionales. Casi vamos a la pausa, pero antes de irnos, ¿qué día, en qué momento más bien toma la decisión? Dice, bueno, yo no hago nada aquí, estoy en el lugar equivocado. Y entonces en el lugar equivocado en el momento equivocado. Exacto, no hago nada aquí. Y entonces mira, como parte de esa visión que tiene, esas inquietudes que tiene, y mira hacia la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿cómo se produce esa transición ahí y da el paso? Que se crean las condiciones para dar el paso. Mira, y estar en el lugar donde debe estar, que es donde está hoy. Yo soy un estudioso de la historia. Y tan pronto pasaron el proceso electoral, decidí correr para formar parte de la dirección de aquella organización, el comité político. Posición que gané con votos, con 456 votos. El comité después central. de haber... No, el comité político. El comité político. El comité político. O sea que renuncia del comité político y... Yo renuncié al comité político. Y se va era a la uno de los 45. Ok. Y lo gané con votos luego de haber recorrido 27 provincias del país. O sea que eso no fue de dedo. No. A mí nadie nunca me ha regalado nada. Todo lo que yo he logrado ha sido en base al esfuerzo, al trabajo y a los votos populares. Es que hay gente que no entiende la democracia, que cree que los partidos políticos son dirigidos desde arriba. Los partidos políticos se estructuran en función del voto de la mayoría. Lo que pasa es que hay gente que todavía no comprende la democracia y hay gente que cree que puede seguirle vendiendo el mismo discurso, Rafael, a la gente. ¿Y dónde aprendió eso? Porque tanta gente con tanto tiempo en la política y no acaba de aprender eso que usted dice. Porque a la gente le gusta la comodidad de estar al lado de los líderes. Sí. O sea, es más fácil tú estar al lado de un grande, recibir el beneficio de estar en espacios
hermosos con aire acondicionado, en los cócteles, que estar en los barrios, en los pueblos, metido con la gente. Bueno, y repitiendo y no construyendo un discurso, porque veo que tiene un discurso. Correcto. Entonces, mire, yo todavía tengo mucho que aprender y tengo mucho que caminar, pero si hay algo que de lo que estoy convencido, es que la democracia se trata de la gente, la política se trata de la gente, no se trata de nosotros y de nuestro posicionamiento, de nuestro ego, no, de la gente, de la solución a los temas de la gente, de generar esperanza. Por eso me fui con Leonel Fernández, que es un hombre que está enfocado 100% en los problemas de la gente. Usted ve el discurso del presidente Fernández y está tocando los temas que le interesan a la población. ¿Quién ha hecho más propuestas alrededor del tema de la inflación y de cómo enfrentar los altos precios de los productos de primera necesidad a partir de la producción nacional? ¿O quién tiene una visión clara sobre la problemática actual? Correctamente. Y sobre todo a largo plazo. ¿Quién tiene un proyecto de gobierno a largo plazo? Porque cuando él habla de su proyecto Visión del 44, no es que él va a estar hasta el 44, es que mira hacia allá. Correcto. Y que hay que trabajar temprano realmente el desarrollo de este país en función de una planificación etapa por etapa, pero hay gente que tiene... La República del futuro hay que pensarla. Claro. Hay que pensarla. Y en eso está la fuerza del pueblo. El único partido que tiene una visión de largo plazo de la República Dominicana. Usted recuerda, como yo, cuando el presidente Fernández habló de la computadora, pero computadora, y aquí hay luz para que... Y mire por dónde vamos ya en términos tecnológicos. Pero usted no recuerda cuando Hipólito Mejía le llamaba a trabajar en la computadora a jugar en Nintendo. Sí, de que jugar. Ese era el pensamiento de aquella época de la mayoría de los políticos, que no entendían la modernidad. Cuando nosotros comenzamos a hablar del metaverso y las criptomonedas, entonces se produjo lo mismo. Entonces, el presidente Fernández acaba de liderar, en su condición de presidente de Fundación Global Democracia y Desarrollo, un foro internacional sobre las criptomonedas en la República Dominicana. Se describió como criptoobservador. El futuro del dinero. Entonces, son las conversaciones de vanguardia, las megatendencias a las que le estamos poniendo atención, en función de las cuales estamos pensando y construyendo planes para la República Dominicana. Esa es la política que hacemos en la Fuerza del Pueblo. Y la proyección, yo recuerdo aquella vez cuando el gran debate y el evento que hubo aquí de reunión de muchos presidentes, que por cierto hubo los conflictos de Hugo Chávez con el presidente Uribe y demás, cuando el presidente Zelaya, fue el presidente Zelaya que definió a Santo Domingo como la capital de la democracia. De la paz. De la paz, en función de aquella capacidad, ese liderazgo regional para poder juntar a tantas personas y articular tantos problemas y buscar soluciones, poner a través del diálogo, poner a tanta gente, sentar a tantos desiguales en una misma, en un mismo espacio. Esfuerzos como ese realmente no se hacen todos los días, ni todo el mundo está en la capacidad de hacerlo. Con el permiso de nuestro invitado Rafael Paz, vamos en paz, vamos a la pausa. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, sí. Arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba. Busca tu motivación, que caramba. Hazlo todo con pasión, que caramba. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado este
tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. Los dominicanos debemos unirnos con sentido patriótico, más allá de los partidos, porque solo el pueblo, con la gracia de Dios, salvará la patria. Marcha Patriótica. Sábado 6 de agosto, 10 de la mañana. Parque Colón, Zona Colonial. Bueno, director, hay un cortito ahí que, palabras del presidente. Yo quiero, a propósito de estos cambios y esas cosas que se han estado manejando los últimos, cambios en el tren gubernamental, porque hay otra gente que está esperando otros cambios todavía. Yo quiero oír ese cortito del presidente, o más bien que nuestro invitado lo oiga, para que una opinión, para que a ver si comenzamos a aterrizar en materia de términos políticos y de actualidad. Vamos a ver qué dice el presidente y recabar la opinión de nuestro invitado. No vamos a perseguir a nadie por razones políticas, pero tampoco vamos a proteger a nadie por razones políticas. Tengo amigos, pero no tengo cómplices. Que quede muy claro. No vamos a perseguir a nadie por razones políticas, pero tampoco vamos a proteger a nadie por razones políticas. Tengo amigos, pero no tengo cómplices. Que quede muy claro eso. Bueno, no se va a perseguir a nadie, pero no se va a entrar en complicidades con nadie también, porque se tiene amigos, pero no se tiene cómplices. Eso es viejo, pero yo creo que recobra vigencia y me gustaría si tienen una opinión. El presidente Abinader. Yo creo que el presidente Abinader no entiende las prioridades de la República Dominicana. No entiende las prioridades del país. A pesar de que está metido en tantos temas de prioridad, que debe priorizar y debe estar metido en muchos, dice que no lo entiende. Sí, yo creo que el presidente Abinader no entiende los temas de prioridad de la República Dominicana. Creo que el presidente Abinader está metido en camisa de 11 varas. Llegó con un partido que tiene una cultura que, a pesar de todo el marketing que han hecho, no ha podido, digamos, esconderse. Ese partido, esa fuerza política y esas fuerzas sociales que están detrás de esa organización siempre han sido la representación del caos, el desorden y las peores prácticas desde el Estado. ¿Y eso no quedó en el PRD? Es que el ADN... ¿O este es el PRD moderno? Es que ha habido una transferencia de ADN. Este es el PPH ampliado. Ah, bueno. ¿Usted cree que no han superado la cultura PPH ampliado, que el PPH fue la parte negativa del PRD? Correcto. En función de... Este es el PPH ampliado, o el PPHL. PPHL. Claro, porque es el producto de una alianza entre las dos fuerzas hegemónicas de allí que lideran Hipólito Mejía y Luis Abinader. Y usted ve eso en todas las decisiones que toman. Incluso en la distribución del gobierno, porque Hipólito tiene medio gobierno y algo más. Entonces, lo que queda de manera clara es que hay un conjunto de contradicciones entre las cosas que dice el presidente y en cómo actúa su gobierno. Por eso, a la fecha, más de 41 funcionarios del Estado han tenido que salir. ¿Por qué? O los han tenido que sacar algunos. Sí, correcto. Han salido producto de situaciones no felices, ¿verdad? No agradables. Bueno, sea por denuncias de corrupción. Lo más emblemático, Rafael, ha sido las dos figuras estelares, y diríamos buque insignia o armadores de ese proyecto político. Dos cuadros fundamentales. Fundamentales. Los dos principales alfiles del presidente. Exactamente. Han caído en desgracia. En la parte política y la parte empresarial. Correcto. Roberto Fulcar, recién destituido ministro de Educación, y el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Entonces el presidente no entiende
la naturaleza de su partido, la forma en cómo actúan sus funcionarios y hacia dónde lo ha ido conduciendo esa falta de comprensión de las prioridades nacionales. El presidente no puede decir que el Ministerio Público es independiente y entonces tratar de capitalizar los logros del Ministerio Público. Si el Ministerio Público es independiente, lo que haga el Ministerio Público no se le computa al presidente de la República. Bueno, quizás de refilón porque lo dejó hacer, lo dejó actuar. Quizás se entendería un poquito. Son poderes independientes. Pero son poderes independientes. Claro. Entonces, eso es como que usted, por su trabajo mensual, además de su salario, haya que darle un reconocimiento todos los meses. Por hacer lo que hay que hacer. Por hacer lo que hay que hacer. O sea, hay un proceso de independencia de los organismos de justicia que se ha venido hilvanando en la República Dominicana y profundizando desde que se conformó el Consejo Nacional de la Magistratura en el año, bueno, se creó constitucionalmente, pero se implementó en el año 1997. Entonces, si usted mira en términos progresivos, que es como se analizan los procesos históricos, usted se va a dar cuenta que la República Dominicana ha ido dando pasos cada vez mayores para lograr la independencia de sus organismos judiciales y aquellos que están vinculados al sistema de justicia. O sea, yo no vi a Leonel Fernández en el año 1998, 99 reivindicar cada sentencia de la nueva Suprema Corte de Justicia como un logro de su gobierno. O en el año... O del Tribunal Constitucional. O del Tribunal Constitucional. Tremendo trabajo, por cierto. Tremendo trabajo. O sea, es como si el presidente Fernández tratara de cada sentencia que crea nuevos derechos, que protege a ciudadanos, reivindicarla como un logro de su gobierno del año 2008-2012. Entonces, obviamente, el presidente de la República, utilizando todo el aparato de propaganda del Estado, y sobre todo el aparato de propaganda que no se ve, porque no son los anuncios solamente, sino aquellas personas que precisamente por los beneficios públicos hacen de voceros no oficiales del gobierno. Entonces, yo creo que eso ha hecho que el presidente se olvide de los temas que le interesan realmente a los dominicanos. El tema de la inflación, el tema económico en sentido general, el empleo, tenemos casi 800.000 personas sin empleo en el país. El empleo pasó de que se había recuperado parte de esos empleos perdidos en la pandemia. Pero ya nosotros dijimos que eso fue falso, que el gobierno le habló mentira a la República Dominicana en diciembre del año pasado. Todavía a abril de este año, en el informe, en el boletín trimestral de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, hacía falta recuperar 10.000 empleos para llegar a la cantidad de empleos que teníamos previos a la pandemia. Además, pero ¿cuántas empresas quebraron? Ojo, atención, la población económicamente activa, que es aquella que está en capacidad de trabajar, no se mantuvo estática durante 2 años, creció en aproximadamente 240.000 a 260.000 nuevas personas en condiciones de trabajar. Todas esas personas pasaron al desempleo. Significa que el desempleo aumentó de un 5.7% a un 6.4%. Y se dan dos situaciones. Dice, bueno, cuando uno habla de la inflación, la reacción del gobierno es que dice que la inflación es global por el COVID y la guerra de Ucrania. Y usted podría hasta llegar a comprarle parte de ese argumento. Pero ¿qué pasa? Cuando usted se va a Estados Unidos, por ejemplo, tiene la inflación más alta en los últimos 40 años, pero tiene la mayor cantidad de empleos creados en un periodo, digamos, gubernamental. Estados Unidos está con la cifra más baja de desempleo de su historia en este momento. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos tomaron una decisión estratégica. Vamos a dejar que la inflación corra, pero vamos a promover la creación de empleos. Aquí no, aquí hemos tenido un retroceso, tanto con niveles de inflación históricos como con una baja creación de empleos. Entonces, al final... La inflación ha estado controlada. ¿Perdón? La inflación ha estado controlada, aplicando política monetarista, dice el Banco Central. Ahora, después de ya que los dominicanos tuvieron que tragarse una inflación en un 9.4%, casi a doble dígito. Casi a doble dígito. Porque
el programa de expansión económica se mantuvo más allá de lo deseado, mientras estas medidas que hoy se están tomando aquí en Latinoamérica se estaban tomando desde principios del año pasado, precisamente para contrarrestar el impacto inflacionario. En República Dominicana se dejó que corriera la expansión monetaria. O sea que sí, aquí se retrasaron medidas que debieron tomarse. Correcto. Pero entonces eso para era beneficiar a ciertos grupos económicos. Eso era, bueno, era para beneficiar a grupos económicos. ¿Está arropado el gobierno actual por los grupos económicos? Mira, parecería que este gobierno sigue la agenda de grupos pequeños más que la agenda del pueblo dominicano. Eso yo creo pequeños. Que es evidente. Es un gobierno de minorías. Sí sé que son grupos rentistas que no promueven la producción. Dicen algunos, es así, ¿usted lo percibe así? Yo no soy partidario de las generalizaciones. Yo creo que como en todo hay personas que procuran renta, pero también puede que hayan sectores determinados que son sectores verdaderamente productivos, que se beneficien de ciertas políticas de parte de este gobierno. Pero habrá que ver. A mí me gusta siempre decir que los gobiernos no se evalúan durante su gestión. O sea, no es como ejemplo, otras cosas, como todo, no es como comienza, como termina. Todo el que usted escuche durante una administración diciendo que ese presidente que está en ejercicio en ese momento es el mejor presidente de la historia del país, antes de que termine, lo dice por un interés inmediato y particular. A los presidentes se le evalúa cuando salen. Claro. Yo creo que esa es la gran fortaleza de Leonel Fernández, que sus 3 periodos de gobierno son evaluados de manera muy positiva por los dominicanos, con un conjunto de realizaciones, no solo físicas, porque no solo son los elevados, el metro, las carreteras más importantes de la República Dominicana, un conjunto de obras en todas las comunidades, sino una gran obra de transformación institucional, incluyendo la Constitución de la República, que por primera vez incluyó derechos de 4ª generación, la creación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo. Y de esas cosas no se están hablando, o se quieren obviar cuando se está hablando del legado, ya no de la obra del PLD, sino el legado de Leonel. La modernización del Estado. La modernización del Estado. Todo eso fue parte de una visión de desarrollo. Y esa visión de desarrollo, esa experiencia es precisamente la que los dominicanos ven hoy y les genera esperanza, porque ven en Leonel el líder de experiencia con capacidad de gestión de crisis y con el liderazgo nacional e internacional para conducir al país en un momento como este y generar la transición generacional que a futuro va a producir los nuevos liderazgos del país. Planteas algo clave, porque algunos han dicho, bueno, pero Leonel después de 3 periodos, tanta ambición de poder, porque se piensan algunos que es por él ser presidente, no por hacer las cosas que están pendientes o que están dentro de su visión que todavía no se han hecho, o él no pudo hacer, o él no alcanzó a hacer, pero que entiende que podía hacerlas, o que hay que hacerlas. Alguien le preguntó en algún momento de que para qué él quería ser presidente, después de haber, si ya está realizado políticamente, después de haber sido presidente 3 veces. Entonces él comenzó diciendo que para adecentar la política. Otros... yo he planteado y he escrito incluso varias veces en la columna de que soy un convencido de que Leonel está obligado a ser presidente para reivindicarse incluso de culpas que fueron de otros y se le atribuyeron a él, y para incluso tratar de superarse a sí mismo, pero en beneficio de ese desarrollo y de la aplicación de esa visión de gobierno que se ha quedado ahí en el tintero, algunas cosas que han quedado ahí en el tintero. ¿Qué impresión tiene en ese sentido de por qué Leonel debe ser presidente, o qué cosas puede Leonel hacer que algunos entienden que deberían hacerla otros? Pero ¿por qué otros? Leonel, ¿qué cosas puede hacer que no hizo? Mira. Entonces, ahí hay un jueguito, ahí algunas cosas que mucha gente no entiende, porque parecería que Leonel se ve el hombre de experiencia, pero parecería que es el que está en capacidad de hacer la renovación, o traer la renovación, o de renovarse a sí mismo. Mira, en los años 50, a final de los años 50, Francia,
que era uno de los poderes hegemónicos de Europa, entró en una de sus fases más complicadas a nivel político, no solo doméstico, sino internacional. Estamos hablando del momento donde Argelia, que era su principal territorio colonial, digamos que iniciaba un proceso de rompimiento, había tensiones internas y el sistema político de Francia técnicamente colapsa. ¿A quién recurre Francia para conducir ese momento de dificultad? Al general Charles de Gaulle, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, líder del proceso de reconstrucción del Estado francés, pero que tenía ya años, tenía 12 años fuera del poder en ese momento. Asimismo, República Dominicana, ante esta situación de crisis internacional y este descalabro del gobierno dominicano, esta situación de incertidumbre que está cambiando la naturaleza de lo que nosotros entendemos como el país, porque yo no soy, estoy seguro, el único que ve una República Dominicana hoy que no reconoce. Entonces el país está mirando a Leonel Fernández. Yo estoy convencido, y por eso di el paso a apoyar en la Fuerza del Pueblo, de que Leonel tiene todos los incentivos para hacer su mejor gobierno en el año 2024. ¿Por qué? Porque Leonel es un conocedor de la historia. Él sabe que esta es su oportunidad para colocar su legado, para que sus nietos y sus bisnietos, cuando venga el duro juicio de la historia... O sea, hacer el gobierno historia, para historia. Para él cerrar. Cerrar. Y colocarse en los anales de la historia dominicana como un presidente que le hizo bien al país. Dice la segunda ley de la economía de Mankiw que el ser humano responde a incentivos. Leonel tiene todos los incentivos para además aprovechar esa experiencia. Y algo que él dijo en una entrevista que a mí me llamó poderosamente la atención. Él confesaba que luego de un largo ejercicio político, conoce mejor que en el año 1996 la naturaleza humana. Sobre todo eso. Entonces, esa combinación de ese incentivo histórico de hacer el mejor gobierno con la experiencia y el conocimiento de la naturaleza humana, estoy convencido de que va a producir un fruto maravilloso para la República Dominicana. Y como joven, como dominicano comprometido, estoy dando la cara por esa apuesta política y por eso estoy recorriendo todos los barrios del Distrito Nacional, estoy yendo al interior, a donde sea, a todas las provincias, para promover, como dicen algunos, la buena nueva y que juntos los dominicanos podamos transitar por el camino de las transformaciones seguras en el año 2024 con Leonel a la cabeza. Ya estamos casi a punto de cumplir los el gobierno cumplió 2 años, el 16. Y parecerían 4 ya. Parecerían mucho tiempo. Está viejo este gobierno. Y parecería para algunos, pero lucería viejo, le falta mucho todavía, faltan 2 años. En esos 2 años puede haber mucho desgaste, mucho más desgaste. También pueden aparecer muchos disgustos. En realidad va a cumplir 3 Navidades ahora. Sí. Entonces, se perfila la Fuerza del Pueblo hasta ahora como yo diría, la única organización que está creciendo. Porque si el gobierno crece por algún lado, puede captar a alguna gente de la oposición o puede fortalecerse en alguna medida por razones de estar en el gobierno, en el poder más bien. Pero no se vislumbra que otras organizaciones tengan capacidad u oportunidad de crecimiento por muchísimas cosas. Ni el PLD ni otros partidos pequeños. Parecería que la Fuerza del Pueblo y el proyecto de Leonel Fernández es quien tiene más oportunidades. ¿Qué cree que puede pasar en esos 2 años que faltan? Tanto en materia de gobierno, posibilidades de gobierno o posibilidades del proyecto presidencial de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, poniendo cada uno en una balanza. Mi profesor de metodología científica y mi asesor de tesis, que era un sociólogo, en el año 2005, en la universidad,
con muchísimo asombro me decía de una encuesta que había hecho el equipo de Latino Barómetro, donde se decía en aquel momento que había un país de Centroamérica donde la gente entendía que el país mejoraría solamente si Dios metía su mano. ¿Usted está oyendo? No si el gobierno tenía un buen desempeño, no si Dios metía su mano. Eso lo que reflejaba era el nivel de pesimismo y la falta de claridad de ese pueblo centroamericano respecto al futuro. Yo creo que eso se ha trasladado a la República Dominicana hoy. Yo creo que este gobierno, que es un gobierno del zigzag, es un gobierno que toma medidas que luego echa hacia detrás y que va cambiando constantemente en función de la ola y de lo que dicen las redes sociales. Este gobierno no tiene una agenda clara, no tiene un plan. No hay manera de usted poder saber hacia dónde se dirige. Es un gobierno sin narrativa, además, porque colapsó la narrativa del cambio. Como que el presidente está muy solo, o tiene la carga encima. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es que el presidente va a seguir sufriendo decepciones con un equipo mal elegido, con... ¿Mal equipo, entonces? Un mal equipo, sí, un mal equipo. Salvo excepciones, porque hay gente buena ahí. Hay gente buena. Hay gente buena, como en todo, que ha tenido buenos resultados. Pero creo que vamos a seguir teniendo decepciones con el equipo de gobierno. Creo que... Falta la otra parte, la parte de Leonel Fernández, de aprovechamiento en esos 2 años, para director, los vamos casi. Si a uno le va mal, al otro le va bien. Sí, lamentablemente, mire que nosotros quisiéramos que al país le fuera bien, porque al final hacemos política para que al país le vaya bien. Y uno se decepciona cuando ve un desempeño tan malo como el actual. O sea, señores, el gobierno dijo el otro día que el pollo estaba a 59 pesos en los supermercados, y ayer veía yo a un importante comunicador, periodista, publicando fotos del pollo a 102 pesos. ¿Usted me entiende? O sea... Es que hay crisis económica. Sí, pero que además hay crisis de confianza, hay crisis de credibilidad. Porque si el gobierno hubiera aceptado que estamos en medio de una crisis y monta un gobierno para gestionar la crisis, no un gobierno de, como dice el presidente Leonel Fernández, con un complejo de botero que presenta logros volumétricos con realidades extravagantes que no existen, o sea, con una proyección extravagante de la realidad que no existe, entonces los dominicanos sufrirían menos decepciones. ¿No se resuelve eso con el cambio de funcionarios? ¿O se queda corto todavía con los cambios? No, eso se resuelve con un cambio de gobierno, y eso lo vamos a tener en el 2024. Cambio de gobierno, entonces claro, en 2 años. Con Leonel a la cabeza. Bien, Rafael, gracias, que este sea el inicio de o la apertura de un camino que nos encontremos aquí con mayor frecuencia o cada cierto tiempo. Con gusto. Para plantear todas estas cosas. Agradecemos a Rafael Paz de la Fuerza del Pueblo, que ha estado con nosotros, joven, brillante profesional, que ha estado y está ahora en la política, que ha estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a reproducir esta conversación con nuestro invitado a las 12 de la noche, como siempre, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Nos vamos, pero nos vemos.